Bueno, ya estamos casi pasando los 20, arrancamos si les parece. Les voy dando hasta que se termine de subir. Ahora sí está grabando, ¿no es cierto? Sí. Después les comenté yo la clase pasada que hubo algunos problemas con Zoom, tiene problemas de seguridad. Entonces la facultad nos ha ido pidiendo algunos cambios en cómo nosotros subimos nuestras clases a Zoom. Como vieron, esta clase tiene genera el número de invitación automáticamente y es distinto cada vez, y además tienen que usar contraseña para entrar. Tenemos estrictamente, lo podemos publicar únicamente en el aula virtual y en la autogestión. Y también lo que se va a empezar a pedir a partir de ahora es que ustedes entren con el mail de la facu, con el mail que tienen ustedes como alumnos de la facultad. Se tienen que loguear con que figura el nombre completo de ustedes, el nombre correcto, y no con un usuario particular, digamos, ¿sí? Sino con el que tienen ustedes como alumnos de la condominio FRC, digamos, FRC UTN Eduardo. Así que bueno, de ahora en más ya le digo para la próxima, vayan creándose. Veo que acá la mayoría está correctamente con los nombres, digamos, completos y qué sé yo, pero si hay alguno que todavía no esté logueado de esa manera en el Zoom, a partir de la próxima vez, que se crean un usuario con el mail de la facultad y bueno, trabajan porque necesitamos, digamos, tener la lista de los alumnos como están registrados en la UTN, ¿sí? Eso. Lo otro que les quería comentar es que vieron que ya se subieron los protocolos de la materia nuestra para rendir parciales y para rendir finales, y que se movieron la fecha de los parciales para el 6 de junio el práctico y el 1 de junio el teórico, ¿sí? Y también se corrió el examen del mes de mayo, que iba a ser antes, y ahora se pasó por el 19. Así que bueno, todas esas son algunas novedades de las cosas que se están definiendo en la FACU con esta modalidad de distancia que hemos tenido que adaptar. Así que bueno, en un minuto más, ya una tolerancia de 5 minutos. El examen de la materia para la gente que ya está regular o que tiene aprobación directa, pues es la primera fecha del año, digamos, ¿sí? La primera fecha es la de los turnos estos de mayo, y después vienen los turnos de julio, después hay un turno en septiembre intermedio, y después hay otro turno más, y después los turnos de diciembre, ¿sí? Este es un turno que en general vienen, casi no se presenta casi nadie, hay algún alumno que se presenta y otro que no, y bueno, la facultad decidió no removerlos. En el protocolo, chicos, está bien. Yo esta mañana le pegué una leída por si me hacían preguntas para tenerlo en mente, digamos. Ahí te dice, para rendir vos necesitas o libreta o DNI. Yo creo que con DNI, y tiene que sacarle una fotito y tenerlo para mandarlo adjunto al DNI, subirlo junto con las otras cosas que sube. Creo que es libreta o DNI. Y después se firmará cuando podamos volver a la facultad, la libreta. Déjenme decirles que la libreta es en papel, la verdad que entiendo que es todavía un documento que en la UTN se usa, pero realmente no sé por qué yo tengo una hija que se graduó en la Nacional, en la Universidad Nacional, y ellos la verdad que no tienen libreta en papel y usan el sistema oficial de la universidad, es el que tiene la regularidad de las notas, todas las cosas, y esto de la libreta en papel, la verdad. Y más en nosotros que somos tecnológicos, ¿no? Todavía no lo puedo creer, que todavía no tengamos resuelto el tema ese de la libreta. Pero bueno. Usted sabe en estos casos en que solo hay que inscribirse para firmar la libreta, ¿cómo se contempla? Para aprobación directa. No, sí, para aprobación directa igual. Si vos te inscribís, vos te podés inscribir remoto, digamos, por internet.
Si vos figurás en el acta, te presentás, ahí dice en el protocolo cómo hacen los que tienen aprobación directa, nada más que presentarse y se pone la nota. Nosotros en el acta ponemos la nota que te corresponde. Así que, eso. Después léanlo detenidamente, si tienen dudas nos preguntan a mí o a Vale y Inés y pueden, como las dudas que les surjan respecto a lo que dice ahí, está explicadito paso por paso, cómo se va a hacer, cómo vamos a evaluar. 1 de junio parcial teórico y 6 de junio sí, exactamente. Antes había otras fechas porque lo íbamos a tomar antes, pero yo las arreglé, las borré y dejé la fecha correcta, digamos. ¿Sí? Bueno, si les parece, arrancamos con la clase. Hoy, ¿se acuerdan? La clase pasada empezamos a ver uno de los temas de workflow de análisis, que era el artefacto de realizaciones de caso de uso, y nosotros lo vimos con la herramienta del diagrama de comunicación, cómo modelar una realización de caso de uso en la parte dinámica con diagrama de comunicación, y vimos en la parte estática que usábamos el diagrama de clase con algunos agregados, ¿sí? Vimos que empezaban a aparecer las clases de fabricación pura en el diagrama estático de clases, y vimos cómo eran los atributos de un gestor o de una pantalla o de cualquier objeto de tipo boundary o de tipo controlador, y vimos también que teníamos relaciones nuevas que antes no usábamos, como por ejemplo las dependencias. Así que bueno, hoy vamos a la clase de hoy, está enfocada, nosotros hicimos nuestra primera realización de caso de uso, usamos en general, les expliqué cómo se usa la técnica, para cómo se envían los mensajes de un objeto a otro, qué significa, cómo se muestra eso en el diagrama, y hoy lo que vamos a discutir es algunos patrones de asignación de responsabilidades, ¿sí? ¿Qué son estos patrones? Los patrones estos nos sirven, ustedes saben que los patrones son una solución particular, general, digamos, para un problema que está bien definido, genéricamente son los problemas que nos encontramos cuando vamos a crear un método. ¿Se acuerdan que dijimos que en el análisis nosotros lo que hacíamos era entender profundamente los requerimientos, ¿sí? Y una de las cosas que hacíamos era empezábamos a agregar comportamiento a las clases, es decir, empezábamos a poner métodos en las clases que eran los que nos permiten después ejecutar los casos de uso, todos esos métodos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿con qué criterio ponemos esos mensajes y con qué criterio ponemos ese comportamiento en las clases? Bueno, los patrones estos nos ayudan a decidir, nos dicen cuáles son las mejores prácticas para asignar responsabilidades y decidir quién va a hacer qué dentro del caso de uso, ¿sí? ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad de ejecutar determinado comportamiento dentro de un caso de uso, digamos? Entonces, el objetivo de esta clase es que aprendamos esos patrones que nos dicen cuál es la mejor forma de asignar responsabilidades, o sea, a quién le ponemos qué método dentro de una comunicación o después van a ver qué consecuencias exactamente lo mismo, son los mismos patrones, los mismos criterios. Así que vamos a la presentación, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a... el autor de los patrones GRASP se llama Craig Larman. Yo le subí ayer, en realidad al 3K7 ya estaba subido del año pasado. En el autogestión, fíjense, más abajo, porque eso es del año 2019, es un apuntito que tradujo la profe, que es titular de la cátedra, de Judith, en su momento, que tiene la parte teórica, digamos, del libro de Larman, sobre el cual está basada esta clase, digamos. Entonces ahí tienen apoyo para estudiar para los parciales y para los finales de este tema, ¿sí? Tiene la parte de los patrones COAD, que nosotros ya los vimos, lo tendrían que haber visto ustedes en ASI, nos los repasamos un poquito en este año cuando empezamos a hacer modelos de dominio, y
para el tema de esta clase, que son los patrones GRASP. GRASP quiere decir General Responsibility Assignation para Software Patterns. Software Patterns, ¿sí? Que quiere decir asignación de responsabilidades para patrones de software. Bueno, entonces, lo primero que vamos a decir es que ¿ya han visto patrones ustedes en otras materias? ¿Algún otro patrón? ¿En AGE han visto, además de, han visto los COAD? ¿Y algún otro patrón han visto? A ver, ahí contestó alguien. No se me abre el chat, qué cosa extraña. Ahí está. No han visto patrones. Bueno, en esta materia vamos a ver los patrones GRASP y más adelante vamos a ver, casi en todos los temas tenemos patrones. Los patrones, como les decía, era alguien que ya probó una solución y funciona bien, entonces la identificamos como un patrón, una solución que se puede volver a aplicar cada vez que nos toca, es como no reinventar la rueda de nuevo varias veces, ¿sí? Por eso nosotros en esta materia usamos mucho patrones, es conocimiento que ya la comunidad lo tiene y lo compartimos, entonces sabemos que ya hay una forma probada de hacer mejor las cosas. Esos son básicamente los patrones. Entonces los patrones, estos que vamos a ver hoy, los de responsabilidades, son ¿de qué responsabilidades estamos hablando? Básicamente de dos responsabilidades que tienen las clases, ¿sí? Vinculadas con el comportamiento que nosotros vamos a generar en cada una de las clases, que son las responsabilidades relacionadas con lo que hace un objeto y con lo que conoce un objeto. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto de hacer? ¿Qué puede hacer un objeto? El objeto básicamente puede hacer algo dentro del mismo objeto, ¿sí? Con datos que tiene en el objeto, ¿sí? Las acciones que me permite, digamos, como por ejemplo en un método, con un método get nombre, por ejemplo, en un objeto de tipo alumno, lo que me permite hacer eso es extraer el nombre que tengo yo en el atributo nombre, digamos, del objeto. Después, iniciar la acción en otros objetos. Es tener algún método que sea el que desencadena una serie de otros métodos que se van a ir llamando para trabajar en colaboración con otros objetos. Y el otro es controlar y coordinar actividades en otros objetos, que lo vimos como ejemplo en las acciones, lo que hacían los gestores, digamos, que muchas veces lo que hacían permitían desencadenar o controlar o coordinar alguna acción que requería de la colaboración de varios o de otros objetos. Y por otro lado, tenemos, cuando hablamos de conocer, fíjense, hablamos de qué es lo que conoce un objeto. Por un lado, conoce los datos privados que están encapsulados en el objeto, ¿sí? Es lo que nosotros le llamamos el estado del objeto, ¿sí? Es esos datos que son el valor que tienen los atributos en algún momento. ¿Qué más conoce el objeto? Conoce la existencia de objetos conexos, o sea, tiene conocimiento o visibilidad, que lo hablamos en la clase pasada, sobre otros objetos, ¿cierto? A través de los punteros, tiene atributos referenciales que me permiten establecer una conexión con otros objetos y conocer de esta forma esos objetos a los que yo tengo acceso, a los que veo y les puedo pedir cosas. Y por otro lado, estar enterado de las cosas que se pueden derivar o calcular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es tener, lo que yo puedo conocer es algún cálculo que con datos que yo manejo o que tengo acceso, puedo generar un cálculo basado en esos valores, ¿cierto?
Esas son todas las cosas todas las responsabilidades que podría tener tanto en el hacer como en el conocer, ¿sí? El tipo de responsabilidades que le podríamos asignar a un objeto. Los patrones que vamos a ver en los graphs son 5, ¿sí? El primer patrón que se llama experto en información, el patrón creador, el patrón de bajo acoplamiento, el de alta cohesión y el patrón controlador. Estos son los 5 patrones que vamos a ver, que se definen como patrones de asignación de responsabilidades. Vamos a repasar un poquito esto que lo hemos visto ya en clases anteriores, para que estemos de acuerdo todos respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos trabajar con clases de entidad que modelan la información que podría ser persistente y que la identificamos normalmente en el dominio, ¿sí? Toda información de negocio que nosotros ya la conocemos y que normalmente la trazamos desde que la descubrimos en el workflow de requerimientos, o inclusive ya en el cuando hacíamos análisis del negocio o conocimiento del negocio en sí, ya sabíamos que era información que en algún momento se iba a transformar en una clase y que en algún momento vamos a necesitar que persista durante el tiempo como parte del sistema. Después teníamos estas clases de fabricación pura, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir por qué le llamábamos clase de fabricación pura a estas dos? Puede ser porque solamente existe durante el tiempo de ejecución. Muy bien, esta es una razón, pero no es la más poderosa. Hay otra razón más. No son parte del dominio del problema. Muy bien, Rodrigo. Sí, las creamos nosotros. Muy bien. Entre todos han dicho la respuesta correcta. Micaela, Rodrigo y Nico. ¿Sí? Las inventamos, ¿se acuerdan de fabricación pura? Es porque la inventamos nosotros porque dijimos que a partir del análisis entramos en el dominio de la solución y las requerimos nosotros como parte de la solución, pero no son ni persistentes ni trazables con el dominio del problema. ¿Sí? Entonces, por eso, exactamente como dijeron los compañeros, es por eso que le llamamos clase de fabricación pura. Y tenemos, por un lado, la clase de tipo boundary, o límite y frontera, que modela el comportamiento que el sistema tiene para relacionarse con la parte exterior, digamos, con los actores que se van a relacionar con mi sistema. ¿Sí? El primer contacto que tienen los actores con el sistema son estas clases boundary, ¿sí? Que normalmente representan abstracciones de pantallas u otro tipo de comportamiento que tiene que ver con la entrada y la salida de cosas del sistema. Y por otro lado tenemos las clases de control, que explicamos que las incorporamos porque queríamos de alguna manera desacoplar todo lo que es lógica de negocio de lo que es no quiero decir la palabra interfaz, pero debería decir así, de lo que es la parte de presentación, la capa de presentación. Entonces, como una manera de desacoplar para que la capa de presentación no se relacione directamente con las clases de entidad, poníamos al medio estas clases de control, que además eran aquellas clases que me permitían generar el hilo conductor del caso de uso, ¿sí? Era el que organizaba a quién iba a llamar, a qué, cómo, digamos, ¿sí? Era el que tenía el control de toda la lógica de negocio en el caso de uso, ¿sí? Y también le asignábamos otras responsabilidades, como por ejemplo cálculos complejos, que tenía que ver cuando había muchos objetos y yo no podía decidir a qué objeto le iba a dar la responsabilidad de hacer un cálculo, porque necesitaba datos de todos, entonces se le asignaba por el gestor, porque era el que mediaba con la colaboración de todos los otros para hacer ese cálculo o esa operación compleja. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a el primer patrón, que es el patrón controlador. ¿Qué dice el patrón controlador? El patrón controlador recomienda que en cada caso de uso yo tenga siempre un objeto de control para justamente hacer lo que acabamos de decir, digamos, de asignarle ese rol
de coordinar la lógica de negocio dentro de un caso de uso. Ahora, ¿es necesario, es muy necesario, podrían funcionar un caso de uso si yo no le pongo un objeto de control? Sí, podría funcionar. Como siempre decimos en esta materia, es software, básicamente, todo lo que nosotros hagamos. Siempre tenemos algunos alumnitos que nos dicen, ah, bueno, pero si yo si yo programo como a mí me gusta, sin hacer todo eso que ustedes dicen, y lo ejecuto, anda. Entonces nosotros siempre decimos, sí, sí, es cierto, software, básicamente vos podés meter todo dentro de una sola clase, no tenerlo en clase separada, vos lo ejecutás y anda. ¿No? Lo que nosotros tratamos de aprender en esta materia es cómo hacer un software, diseñar un software que sea mantenible, sea robusto, ¿sí? Sea sencillo de modificar, porque básicamente el software, eso es lo que pasa con el software, cambia todo el tiempo y se modifica todo el tiempo, y si nosotros generamos un código que no sea fácil de mantener, es muy difícil de que viva mucho tiempo, digamos, como suele hacer mucho software que persisten durante años, porque bueno, en la medida que sea más sencillo mantenerlos y evolucionarlos, eh, va a ser más fácil nuestro trabajo. Entonces, un poco acá, este ejemplito, que es ¿qué pasaría si nosotros, supongamos que queremos hacer una venta, ¿sí? En la pantalla venta, acá tenemos una pantallita simulada, digamos, ¿no? Tenemos un cajero que viene y selecciona esta opción del menú, ¿sí? Que sea agregar producto. Y le envía, entonces decimos que el actor le envía un evento, un mensaje a la pantalla donde le dice agregar producto. Y en la pantalla lo que hace sin ningún intermediario directamente le manda a la venta, que es una clase de entidad, que es la que va a permitir persistir en las ventas, le manda un mensaje crear detalle de venta, donde para poder instanciar este producto que acaba de agregar. ¿Esto se puede hacer? Sí, tranquilamente se puede hacer. En este caso, fíjense, esta rayita de línea de puntos lo que hace representa la diferenciación entre lo que llamamos la capa de presentación, que tiene que ver con lo que el cajero ve del sistema, ¿sí? Y de este lado tenemos la capa de lógica de negocio, que es la que va a hacer las operaciones necesarias para que se guarde ese producto, que se guarde, se sume, digamos, se quite del stock, haga todo lo que tiene que hacer en una venta, digamos, el producto ese. Toda esa lógica de negocio va a estar metida acá con distintos métodos y atributos que me van a permitir reconstruir qué se agregó, cuándo se agregó, todo eso, ¿sí? Entonces, esta rayita que está acá lo que hace dividir la capa de lógica de negocios con la capa de presentación. ¿Por qué por qué pensamos el software en capas? Porque los negocios, la lógica de negocio es algo que muchas veces, si bien tiene cambios en su evolución de tiempo, pero persiste. Si ustedes piensan, por ejemplo, yo he trabajado muchos años en empresas financieras, ¿no? Fíjense cómo funciona un banco. Desde toda la vida, desde que yo me acuerdo de mis abuelos y de antes también, los bancos le abrían a la gente cuentas y la gente lo que hacía básicamente depositaba su dinero y después retiraba su dinero de las cuentas, digamos, y eso, por los años de los años, siempre básicamente es lo mismo, digamos, el banco te deja abrirte una cuenta, vos depositas dinero, extraes dinero, ¿sí? Ha habido variantes, instrumentos nuevos, pero básicamente eso no cambia, ¿sí? La lógica del negocio fuertemente se mantiene. O si ustedes van a un municipio, ¿qué hace el municipio? Y bueno, también te abren un número de cuenta para tu casa, te cobran los impuestos, registran si pagaste o no, te cobran interés si pagaste de atrasado, y básicamente por los años más o menos, el negocio es más o menos el mismo. ¿Y qué cambia? Y esto es lo que va a cambiar más rápido, porque las tecnologías cambian, avanzan, ¿sí? Ustedes piensen hace 10 años atrás, no existía la tecnología mobile. Hoy uno puede en el celular entrar a una aplicación de un banco y hacer una transferencia, hacer cosas que hace años las hacía, pero antes tenía que ir a pararse el cajero del banco y el banco que miraba, tenía una pantallita del cajero del banco que miraba esto. Y hoy, sin embargo, tengo una interfaz distinta y tengo entonces, esto varía mucho con el tiempo, ¿sí? Mientras que el negocio es un poco más estable y varía menos. Por eso es tan importante separar estas capas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando yo en la pantalla es la que le tiene que mandar el mensaje directamente a la clase de entidad,
se genera un acoplamiento muy fuerte entre lo que es la capa de presentación y la capa de lógica de negocio, ¿sí? Para evitar eso es que aplicamos el patrón controlador y metemos esta clase de control, que casualmente la inventamos para eso, es para tener un intermediario que me facilite a mí la pantalla comunicarse, que la capa de presentación se comunique con la capa de lógica de negocio, no directamente con las entidades persistentes, sino a través de esta clase que también es de fabricación pura, ¿sí? Y también existe únicamente durante la ejecución, para que maneje toda la lógica de negocio con la venta y todos los otros objetos que yo necesite utilizar durante la venta, ¿sí? Entonces la pantalla va a conocer únicamente a este gestor, y este es el que se va a relacionar con todas las otras clases sin tener ninguna responsabilidad más que la coordinación. Y este no va a tener ninguna otra responsabilidad más que mostrar y obtener los datos y los eventos que vienen de afuera del sistema. ¿Está claro, chicos, entonces? Entonces, ¿qué me permite? Generar acá le llamo un acoplamiento adecuado, o sea, que la capa de presentación tenga el mínimo. ¿Cuál es el mejor acoplamiento? El mínimo, chicos. Por eso siempre hablamos de bajo acoplamiento. A todo esto yo ya mencioné el acoplamiento un montón de veces. ¿Alguien me puede decir qué es